Muy buenas noches en esta tercera clase sobre las fiestas judías. Así que hoy sí o sí finalizamos las fiestas judías. Esta es la tercera clase y me queda una clase más para el próximo martes. Esta es la clase número 6 de Levítico y el próximo martes va a ser la clase número 7 de Levítico y ahí vamos a finalizar este resumen bien compacto de cerca de 25, 26 capítulos que he desarrollado especialmente para esta plataforma. Y obviamente vamos a terminar la próxima semana en la clase número 7. O sea, vamos a continuar con los números simbólicos, así que ni más ni menos van a ser en total 7 clases de Levítico. A modo de introducción, para irnos conectando con las fiestas, este es el cuadro general. Ya hemos visto este cuadro varias veces, lo hemos visualizado en distintas oportunidades. Una buena forma para poder partir, para poder ordenarnos sobre dónde estamos conversando. Estudiamos el Yom Kippur. ¿Se acuerdan ustedes que fue la primera clase que estuvimos estudiando sobre las fiestas? Estudiamos el Día del Perdón. Después estudiamos esta gran fiesta que es la Pascua, que también nos dimos cuenta que se le llama la fiesta de los panes sin levadura, que tiene ese mismo nombre. Y dentro de esta fiesta sucede la fiesta de las primicias. Dos temas importantes acá es que en el Yom Kippur, el Día del Perdón, sin duda se cumple esta fiesta cuando el Señor Jesús muere en la cruz, siendo el Cordero que quita el pecado del mundo una sola vez y para siempre. Y también entendemos la Pascua, que el Señor muere en la cruz cuando los judíos celebran la Pascua. Durante los panes sin levadura el Señor está en el sepulcro y en el día de las primicias el Señor resucita. Por lo tanto tenemos estos cumplimientos de fiestas en el Nuevo Testamento. ¿Qué toca revisar hoy? Vamos a revisar el Pentecostés, que aquí estoy marcando en rojo, que tiene varios nombres. También se le llama la fiesta de los 50 días, fiesta de la cosecha, de las semanas, Pentecostés o Shavuot. Así que tenemos varios nombres para una misma festividad. Y vamos a finalizar hoy día conversando sobre la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. Por lo tanto, entrando en contexto, la fiesta del Pentecostés viene después de la Pascua. Es importante saber eso porque de ahí vienen en los nombres que tiene esta festividad. Pentecostés. No tengo tanto que comentar sobre el Pentecostés en concreto, pero sí un poco entender el origen de la fiesta y por qué se llama de esta manera. El Pentecostés se le llama también la fiesta de las semanas, porque, de hecho el hermano Efraín lo ha dicho en varias oportunidades durante estos estudios, también lo mencionó él en su clase, el Pentecostés se le llama la fiesta de las semanas porque eran 7 semanas después de la Pascua. Está la Pascua, pasan 7 semanas y sucede por lo tanto el Pentecostés. También se le llama la fiesta de la cosecha porque se completaba el círculo del cultivo de la cebada. Así que es una fiesta de gran celebridad producto de este concepto de la cosecha. Recordemos de las 7 fiestas, una era para entristecerse, que era la fiesta del Yom Kippur. Les contaba la fiesta de la cosecha, cultivo de la cebada. De las 7 fiestas, una es para lamentarse, que es la del Yom Kippur, el Día del Perdón. Todas las otras son fiestas de alegría, son fiestas de alegría. Y el término Pentecostés, como nosotros lo conocemos, si nosotros buscamos en nuestra Biblia, en una concordancia bíblica, la palabra Pentecostés, que fue el primer error que yo cometí cuando quise estudiar las fiestas, yo dije, Hechos capítulo 2, el Pentecostés, buscamos Pentecostés y no aparece en ninguna parte y solamente aparece en Hechos. Porque claro, no es la palabra para el Antiguo Testamento. La palabra Pentecostés es un término griego que se llama así en el libro de Segunda de Macabeo, que es un libro apócrifo. Quizás no todos lo saben, pero la Biblia que utiliza la religión católica apostólica romana, ellos utilizan una Biblia en concreto que tiene ciertos libros adicionales que la Reina Valera, o la que usamos en la Iglesia de Cristo, no tiene, que se le conoce como los libros apócrifos. ¿Por qué se los quedaron fuera del canon bíblico? Porque dentro de estos libros aparecen ciertas enseñanzas que contradicen la armonía de las Escrituras, y por eso no se incluyeron. Por ejemplo, en los libros apócrifos aparece el concepto
¿cómo se llama esto? Cuando el purgatorio, me estaba refiriendo. La doctrina del purgatorio, por ejemplo, es una doctrina que aparece en el libro en un libro apócrifo. Por lo tanto, no se incluyó dentro del canon bíblico porque contradecía todas las otras enseñanzas directas del Señor Jesucristo y de los apóstoles para poder contarnos a nosotros qué sucede después de la muerte. Por eso es que se consideran no parte del canon bíblico, pero sí lo tiene la Iglesia Católica por la conveniencia que a esto a ellos le trae. Pues bien, dentro de los libros apócrifos yo les recomiendo leer Primera y Segunda de Macabeo. Son muy buenos libros si los leemos desde un contexto 100% histórico. Narran muy bien lo que sucedió en los años de silencio que conocemos en las Escrituras, desde el último libro del Antiguo Testamento al inicio del Nuevo Testamento en Mateo. Y justamente es en el libro de Segunda de Macabeo donde se le llama Pentecostés por primera vez. Por eso ese nombre aparece, para nosotros aparece en el libro de los Hechos, pero para los judíos ya le estaban llamando de esa forma por el tema griego, ¿verdad?, que existía en la época de Alejandro Magno de querer entregar un idioma universal a todo su reinado. Se llama así después de la conquista de Alejandro Magno y significa cincuentavo, que se celebra a 50 días después de la Pascua. Por eso es importante lo que vimos la semana pasada, que estudiamos la Pascua, y seguidito después, 50 días después, sucede el Pentecostés, que significa cincuentavo en el griego. ¿Qué se hacía en estas fiestas? Como una fiesta de celebración del cultivo de la cebada, se presentan ofrendas al Señor. ¿Cuáles son las ofrendas? Son primero 2 panes cocidos con levadura y 7 corderos como holocaustos. Si bien siempre hablamos de que la levadura se deja fuera, pero en esta festividad es ordenanza directa, como dice Levítico 23, 16 al 18, que son 2 panes y que son cocidos con levadura, a diferencia de los panes de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden lo que vimos la semana pasada, que la fiesta de los panes sin levadura, el concepto detrás es que salieron tan rápido de Egipto que no tuvieron tiempo para que el pan tuviese la levadura necesaria. Por eso son sin levadura. Y de ahí también el concepto de la levadura de sin pecado. Pero en esta fiesta del Pentecostés, sí, son 2 panes con levadura. De repente me dan esos tics nerviosos muchas veces cuando los hermanos a veces dicen de que la levadura era prohibida en el Antiguo Testamento. Probablemente no conocen este pequeño detalle, que la fiesta del Pentecostés sí la ordenanza es hacer pan con levadura. A veces decirlo tan tajantemente no es tan así. Acá es con levadura y se sacrifican 7 corderos como holocausto, como ofrenda al Señor. Recuerden lo que significa holocausto, que eleva, ofrenda encendida al Señor. Por lo tanto, esta festividad como tal no se celebró cuando los judíos estaban en el desierto, sino que se celebra cuando entran a Canaán, tiempo después. De hecho, esta ordenanza se entrega y se les pide que esta fiesta se celebre cuando entren a Canaán, diciendo que por primera vez la van a celebrar como festividad de todos sus cultivos. Y el día de Pentecostés en sí es un día de reposo, como dice Levítico 23, 21, es un día de reposo y se celebra una reunión santa. Eso es ley para el judío. Por lo tanto, el día de Pentecostés es un día de reposo, es un Shabbat, es un día de reposo y se celebra una reunión santa donde toda la gente se reúne para celebrar esta festividad. Yo sé que ya todos estamos leyendo esto y pensando en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, por eso entendemos de que se encontraban todos los judíos en un mismo lugar, porque era un día de reposo y era un día destinado para celebrar el Pentecostés y celebrar esta reunión santa. ¿Qué se hace en las reuniones santas? La verdad es que son variadas cosas. La tradición fue agregando ciertas cosas que se realizaban en las reuniones santas. El Señor nunca estipuló en sus escrituras que se hacía exactamente, pero sí, por supuesto, desde leer las escrituras hasta cantar y tener celebraciones, es parte que los judíos podían desarrollar dentro del ámbito de estos días. Por lo tanto, si tratamos de buscar las escrituras que se hacía cuando la escritura dice reuniones santas, especialmente Levítico, que hay muchas reuniones santas, no hay un detalle, pero sí se entiende que es un momento en el cual el judío puede celebrar en base a sus propias tradiciones y, por supuesto, manteniendo toda la cultura de lo que significa ser hijo de Dios, ¿verdad? Lo que significa ser el pueblo apartado del Señor. El Pentecostés todavía se celebra hoy en día, lo que decía mi hermana Magdalena en la clase pasada, quizá algunos no lo sabían, ¿cierto? Hasta que ella lo comentó, que hay judíos que son
bien estrictos hoy en día, que profesan el judaísmo, pero muy estrictos, y unos que son un poquito más liberales. Pues bueno, dentro de esto vamos a entender entonces lo que está acá. Ellos le llaman la fiesta del Shavuot. Así se le llama a ellos la fiesta del Pentecostés, el Shavuot. Recordemos que es parte de las 3 fiestas más importantes para los judíos, según Deuteronomio 16:16. Mucho hincapié, en los judíos de hoy en día hacen mucho hincapié en la elaboración del pan en sus propias casas y con los ingredientes correctos. De hecho, ahí yo les pongo una foto que parecen fórmulas matemáticas, pero eso es un video en YouTube donde algunos judíos enseñan a sus compatriotas a cómo hacer el pan del Pentecostés tal como lo enseñan las escrituras, una media de efa, la media de por aquí, y hacen todo un tema bien matemático porque para ellos es súper importante la elaboración del pan, que les muestro ahí en pantalla un ejemplo de cómo ellos hacen el pan. Y son dos panes lo que ellos tenían que preparan y preparaban también los judíos en la antigüedad. Llevan los panes en la congregación, los presentan y también van con las cosechas de un año, que hoy en día lo traducen en dinero. Por lo tanto, en ese día los judíos hoy están entregando una ofrenda en dinero, entendiendo que no tienen cosechas. Sin duda, tratar de llevar el judaísmo hoy en día es prácticamente imposible. Tendrías que estar en Jerusalén, tendría que ser con animales, pero los judíos tratan de adaptar un poquito, ¿verdad? Y tratar de llevar esta celebración hoy en día. ¿Por qué nosotros no la celebramos? Porque si bien hay muchos versículos que hablamos obviamente de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero sin duda yo voy a decir acá que es porque la fiesta del Pentecostés tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? En el libro de los Hechos. Dice capítulo 1, verso 4, que el Señor les dice, no les dice, parte de la historia, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Por lo tanto, el Señor estuvo, después de haber resucitado, estuvo varios días con los discípulos, 40 días, si no mal recuerdo, me pueden confirmar después los comentarios, esperan 10 días y con eso llega por lo tanto el Pentecostés. 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por lo tanto, los 12, considerando que habían elegido ya al reemplazante y al sucesor de Judas, se encontraban los 12 con otras personas más en un lugar en donde se encontraban y estaban ahí celebrando el Pentecostés. Nosotros entendemos muy bien que sobre los 12 cayó el poder del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y las personas que estaban ahí se asombraban por las maravillas que decían ellos en sus propias lenguas. ¿Por qué había tanta gente? Por lo que vimos recién. Era parte del Pentecostés. Fue la fiesta elegida para el Señor para revelar el Espíritu Santo. Y ese día, como sabemos, se bautizaron cerca de 3.000 personas. Algunos hacen un muy bello comparativo de que el Pentecostés es la fiesta de las cosechas, correcto, de las primeras cosechas, y muchos dicen que el Pentecostés espiritual de Hechos 2 son las cosechas espirituales. Por lo tanto, así como se celebró la cosecha de la tierra, acá es la cosecha espiritual. El Señor siembra y el Espíritu Santo cosecha. Puede ser una forma muy bonita de poder entender por qué decide las Escrituras y el Señor de que en el Pentecostés se bauticen los primeros cristianos. Y lo hacen este día sábado, en este día de fiesta, en este día de celebración de primeras cosechas. Cosechas físicas y cosechas espirituales. Y la otra fiesta, que nos va a dedicar un poquito más de tiempo de conversación, es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. A mí en lo personal es la fiesta que más me gusta de los judíos, como mi señora bien sabe, y mis padres también. A mí me encanta ir en camping, me encanta vivir en carpa. A mi señora le carga, no le gustan los bichos, nada, pero a mí me encanta. Desde niño con mis padres andábamos en el sur de Chile con carpa, camping y contacto de la naturaleza. Por eso que me gusta mucho esta fiesta, me recuerda mucho a eso. ¿En qué consistía la fiesta de los tabernáculos o enramadas? Duraba 7 días, así que no es un día de celebración, sino que son 7 días. Comenzaba y terminaba con una reunión santa, como hemos comentado recién el concepto de reuniones santas, donde toda la gente se reúne y realizan ciertos ritos, costumbres y celebraciones de la tradición judía. Se celebran holocaustos todos los días de la festividad, Levítico 23, 34, 36. Todos los días se celebra con un holocausto y el día octavo
se termina nuevamente con una reunión solemne. Yo les conté la semana pasada de que es bueno complementar Levítico con número porque complementan muy bien las fiestas y entendemos que el día octavo terminan con una reunión solemne. Durante esos 7 días, ¿qué hacían? Vivían fuera de sus casas en enramadas. Por lo tanto, lo que hacían era poder tomar distintas ramas y generar especies de casas o de carpas o de sucot, como le llaman en el hebreo, donde ellos moraban en esas casas. Eran fiestas de alegría porque el objetivo era poder recordar su peregrinaje en el desierto cuando salieron de Egipto. Debido a que cuando salieron de Egipto moraron en tabernáculos en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, lo que recuerda es que durante 7 días su pueblo, sus ancestros, estuvieron peregrinando en el desierto. Por lo tanto, durante 7 días viven en estas enramadas, dejando su casa y vamos a ver que armaban sus enramadas en su patio, en las plazas, en las calles. Es una fiesta bien bonita porque todos se preparan y arman con enramadas estos sucot o estos tabernáculos o enramadas. Se realizaban durante estos 7 días sacrificios cada día de la fiesta. Y lo interesante que aparece en el libro de número 29, en varios versículos, 13, 17, 20, 23 en adelante, el día 1 parten con 13 becerros, pero en el día 7 terminan con 7 becerros. Va bajando, 13, 12, 11, 10, hasta llegar a 7 becerros en el último día de la fiesta. 7 días, 7 becerros en el último día. Aquí las matemáticas son muy orientadas a entregar un mensaje y como escuché una frase de un científico por ahí, Dios está en los números y sin duda está aquí el Señor dentro de los números. Ofrendaban a Jehová durante los 7 días de la fiesta. Durante los 7 días están los becerros, pero también entregaban ofrendas al Señor. Ejemplo de esta celebración es un ejemplo muy bonito para imaginarnos este escenario que yo les cuento. Está en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, verso 14 al 18 que vamos aquí a leer en pantalla. Nehemías 8 dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Jehová, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Se pueden imaginar, ¿verdad? En patios, terrados, casas, parques, en todos lados. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Quizás ahí lo que yo les contaba, ¿no? ¿Qué se hace en estos días de fiesta solemne? El verso 18 lo dice muy bien. Acciones como las de leer la ley de Dios. Son momentos de reunión, de cántico y por supuesto de celebración, porque dice el verso 17 que no había habido alegría tan grande, ¿no? Y es una fiesta, como bien dice, de felicidad y alegría. Y verso 16... en todos los lugares se hacen los tabernáculos, y verso 15, ustedes pueden leer ahí en amarillo, la idea era buscar ramas que fuesen lo más grande posible para poder armar este sucot o poder armar este tabernáculo. Hoy en día se celebra con ciertos matices, se celebra con ciertos matices. Por ejemplo, bueno, le llaman la fiesta de Sukkot, que Sukkot es una palabra hebrea plural, que significa cabañas, tabernáculos o carpas. Inician la celebración con 4 ramas, que son las que toman del libro de Nehemías. Ahí hay una foto, referencia, ¿no? Ellos le llaman las 4 ramas de Sukkot.
Durante 7 días llevaban ofrendas, hoy en día, perdón, durante 7 días llevan ofrendas monetarias al templo, siendo, dice siendo, pero siendo la séptima la más importante. Ellos durante 7 días llevan dinero, es lo que hacen los judíos hoy en día, pero en la séptima llevan la ofrenda monetaria más grande. Y viven en carpas, por lo menos los judíos más ortodoxos, pero no afuera, pero sí, ahí les muestro una foto de que con tubos de PVC, hoy en día los judíos arman, liberan el living de su casa y ahí preparan ellos esta festividad, que es la festividad de Sukkot. ¿Por qué no celebramos hoy en día la fiesta de los tabernáculos? Y bueno, aquí hay un tema bien novedoso que me gustaría compartir con ustedes respecto a cuándo se cumple la fiesta o cuándo se cumple el Sukkot hoy en día para los cristianos. Es un tema bien novedoso. Yo me encontré con esta información que llevo como 2 semanas estudiando, la verdad. Mi señora aquí es testigo que 2 semanas he estado estudiando este tema, leyendo mucho comentarios de judíos respecto a este asunto. Y fíjate que los judíos comprenden que la fiesta de los tabernáculos se cumple en el nacimiento de Cristo. Ellos dicen que el Señor nació en Sukkot. Y fíjate que estudiando un poquito esto, esta es la respuesta corta, como dice el hermano Jaime. Esta es la respuesta larga y esta es la respuesta, y esta es la corta en definitiva, que es un pequeño cuadro sobre cuándo suceden ciertas cosas con el nacimiento de Cristo. Si se percatan ahí en pantalla, voy a tratar de sacar el marcador, anotar. Voy a sacar... ok, bien, ahí estoy marcando con una pequeña flecha donde estoy leyendo. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 5, se muestra de que Zacarías era de la clase de Abdías. Y cuando uno estudia en qué momento van cumpliendo la familia de los levitas toda su labor en el templo, y uno compara con Primera de Crónicas 24, donde aparecen todas las clases de las familias de los sacerdotes, son 24 familias y ellos durante 2 semanas tienen la labor de realizar las tareas dentro del templo. Y específicamente Zacarías salió a él dentro de la orden de Abdías, salió él como elegido para poder entrar al templo a ofrecer el incienso. Si uno va calculando esto en cuanto a los meses, que es el 8º turno, 2 semanas por mes, nos damos cuenta de que esto sucede en el mes de Tamuz, entre junio y julio. Y en ese tiempo se le da, ¿verdad?, el anuncio de que van a tener un hijo, ¿cierto?, con Elizabeth. Y en Lucas, en el capítulo 1, en el verso 24, voy a marcar aquí donde estoy leyendo ahora, Lucas 1:24, y leemos también el 26, el 36 y el 41, si recuerdan muy bien la historia. Elizabeth tenía 7 meses de embarazo cuando el Espíritu Santo cubre a María. De hecho, cuando le dan el anuncio a María, María rápidamente sale al cerro y va donde su pariente Elizabeth, y en ese momento él salta en el vientre, ¿verdad? Y en ese momento es concebido el Señor Jesús por el Espíritu Santo. Y esto ocurre 6 meses después. Por lo tanto, cuando vamos calculando los meses que van pasando hacia adelante, llegamos al mes de Tevet entre diciembre o enero, que coincidentemente es la fiesta del Hanukkah, que es una fiesta que nace en la época de los macabeos, que es la fiesta de las luces. Y que por supuesto habla una fiesta de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo, y durante ese mes del Hanukkah es el mes en donde se le anuncia el nacimiento de Jesús a María. No es que el Señor haya querido elegir esa fiesta, sino que le estoy contando esto para que sepamos qué es lo que sucede en mes de diciembre cuando estas noticias van llegando. Pasan los meses, pasan los 9 meses, nace Juan el Bautista y nace en el mes de Nisan, nace en el mes en el cual sucede la festividad de la Pascua, ya teniendo 9 meses María Elizabeth, para dar a luz. Y si vamos contando los meses para María en este caso, coincide de que María
tiene y nace Jesús en su 9º mes, por supuesto, en el mes de Tishrei, que es el mes entre septiembre y octubre. Y sucede que entre septiembre y octubre es la fiesta de los tabernáculos. Por eso es que muchos judíos ortodoxos, realizando este análisis de los meses para ir calculando cuándo nace el Señor Jesús, logran llegar a la conclusión de que nace en el mes de la fiesta de los tabernáculos. Lo cual a mí me hace mucho sentido, personalmente. Yo he estudiado harto este tema durante estas 2 semanas, le he dado harta vuelta, hay varios argumentos que van orientándonos a este análisis, y yo creo que cuando vamos leyendo Lucas 1 y 2 y vamos entendiendo las fiestas, se entienden también por qué pasan ciertas cosas y por qué sucede en esas fechas. Por eso también nos encontramos con un versículo muy interesante. Voy a sacar aquí la flecha que me quedó. ¿Dónde era la flecha? Acá. Ok, vamos a dejarla por acá arriba, mejor la flecha. Por eso nos encontramos con este versículo que es muy conocido por nosotros, que viene de Juan capítulo 1, verso 1, ¿cierto? En donde habla que el verbo se hizo carne, el verbo es Dios. Y el verso 14 dice algo muy interesante, dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando leemos este versículo, dice que y habitó entre nosotros, que si vemos el diccionario Strong, voy a hacer aquí un Jaime Restrepo acá con el diccionario Strong. Cuando vemos esa palabra, la palabra original significa habitó en tienda. Nosotros tenemos la traducción de la Reina Valera que dice habitó entre nosotros. Pero la traducción literal desde el griego de esta frase es habitó en tienda. Y la palabra habitó en tienda viene del griego skeno, que justamente dice ahí, voy a leer la definición, según Strong, es acampar, es decir, figurativamente ocupó como una mansión o específicamente residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Por lo tanto, cuando vemos este versículo, entendemos que el Señor habitó entre nosotros, habitó en una tienda entre nosotros. Por eso este se entiende muy bien si también comprendemos que el Señor nace en el mes, o no sé si decir la fiesta, pero sí nace en el mes de la fiesta de los tabernáculos. Por eso se entiende muy bien esta frase que dice que habitó entre nosotros. El Señor hizo una tienda entre nosotros. Y se repite esta misma alegoría en el libro de Apocalipsis, pero como una promesa del futuro. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, que es una promesa, ¿verdad?, para nuestro bello futuro con el Señor. La palabra tabernáculo usada acá es la palabra eskené, que significa tienda o choza de tela, literalmente, y se repite la palabra morará con ellos, la palabra de extenderá su tabernáculo con nosotros, que es la misma palabra para el tabernáculo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Juan, que es el encargado de decir estos 2 versículos, en el libro de Juan nos revela de que el Señor habita y hace tabernáculo con nosotros cuando Él nace, pero también va a hacer un tabernáculo y morar con nosotros cuando estemos con Él en gloria. Por lo tanto, es el mismo Juan a quien se le revela esta información y utiliza el mismo concepto. Porque, como bien les digo, para los judíos es muy claro que el Señor Jesús nace durante el mes de la fiesta de los tabernáculos. Por eso podemos decir que la fiesta de los tabernáculos tiene su cumplimiento en el nacimiento de Cristo. Esta es la respuesta corta. Si alguien quiere después podemos estudiarlo con más detalle. Bienvenido si alguien tiene también después otra información al respecto. Otra cosa interesante que sucede en Sucot, en la fiesta de los tabernáculos, es lo que dice Juan capítulo 7, que dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y dice el verso 37, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este evento es súper importante, por algo Juan también lo relata, y me llama la atención nuevamente que es Juan el que más habla sobre la fiesta de los tabernáculos y sobre el concepto de los tabernáculos también.
Y ocurre algo interesante, que en el último día de la fiesta, recuerden que el día 8 es el último día de la gran asamblea, y ahí cuenta Juan que en el último día de la fiesta el Señor se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Por favor, quedémonos con estos dos conceptos, que lo hizo en el último gran día de la fiesta, y la frase que dice el Señor Jesús es, venga a mí el que tenga sed y beba. Hay un comentario bien interesante, que esto ya es parte de la tradición, que a mí por lo menos me hace mucho sentido, que es un comentario que aparece en la Biblia de estudio de MacArthur, una Biblia muy interesante que tengo en casa, que es un comentario bien peculiar para entender el impacto de lo que sucede en ese momento. Y dice así, desde unos cuantos siglos antes de Cristo, se había desarrollado la tradición, no ley, tradición, de que en los 7 días de fiesta, un recipiente de oro se llenaba con agua del estanque de Siloé y era llevado de regreso por el sumo sacerdote en una procesión festiva. Y el pueblo recitaba, esto es la tradición, el pueblo recitaba Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Era algo que hacían los judíos en sus tradiciones. Yo les dije, ¿verdad?, que en estas fechas los judíos realizan distintas acciones y que son parte de sus tradiciones, parte de las cosas que hacen para su festividad. Y Jesús utilizó este acontecimiento como una lección gráfica y una invitación muy pública en el último día de la fiesta para el que el pueblo lo aceptara como su fuente de agua viva. Y las palabras que el Señor está diciendo son las que también están en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1. El que tiene sed, venga y beba. Por lo tanto, imaginemos, vuelvo atrás, imaginemos lo que está sucediendo en ese momento. El Señor estuvo durante la fiesta de los tabernáculos y es en esta fecha en la cual espera el Señor el último día para realizar este acto. Por eso Juan dice, ¿no?, que en el último y gran día de la fiesta, donde se generaba, ¿por qué era el gran día? Porque era el día donde se generaba toda esta procesión y toda esta acción de celebración de los judíos, y el Señor toma este momento para poder decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que son ríos nuevos, o ríos de corriente, que son las aguas que nacen, ¿verdad?, completamente puras y que nunca se acaban. Así que interesante comprender esto de la fiesta de los tabernáculos, porque le da un impacto mucho más potente a lo que sucede en este último día de la fiesta. Para ir finalizando, nuevamente, Deuteronomio 16, 16, 17, hemos visto este versículo varias veces, en donde se determina que son 3 fiestas las más importantes para los judíos: la de los panes sin levadura, la Pascua, la de las semanas o el Pentecostés, y de las enramadas o de los tabernáculos. Y si comenzamos a completar esta fotografía y completar este versículo, es justamente la muerte del Señor Jesús en que se cumple la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, de las primicias, y no está anotado en el versículo, pero también el Yom Kippur o el Día del Perdón. Es en la fiesta de Pentecostés en donde el Espíritu Santo cumple por completo la fiesta del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y las primeras cosechas espirituales son bautizadas y nacen ese día. Y la fiesta de los tabernáculos es cumplida cuando el Señor Jesús nace y crea una morada en medio de nosotros, hace un tabernáculo en nosotros. Por lo tanto, es muy cierto y preciso decir de que todas las celebraciones del Antiguo Testamento, de las fiestas judías, tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Yo creo que ese es el gran desenlace. Esto es sombra de lo que había de venir. Y nunca olvidemos este versículo y comprendamos de que por eso no celebramos las fiestas, de uno de los tantos motivos, porque estas fiestas ya tuvieron su cumplimiento. Pero antes de terminar, les tengo un bonus track. Les tengo un pequeño bonus track porque hace 3 clases atrás alguien me lo dijo y yo le dije, espéreme, que eso lo vamos a ver más adelante, porque algunos saben y saben de que hay más que una fiesta. No, pero hay más que 7 fiestas. Por eso que a una hermana ahí nos comentaba en su momento, creo que Jaime Rodríguez parece que decía eso, qué pasaba con algunas fiestas. Vamos al libro de Juan, al capítulo 10, no lo tengo ahí en pantalla, así que lo voy a buscar aquí. Libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 22.
Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Solamente quiero leer eso. El Hanukkah también se le llama la fiesta de la dedicación. El Hanukkah, que creo que es una fiesta bien conocida en realidad, porque el judío no celebra la Navidad católica, sino que ellos celebran el Hanukkah. O también se le conoce como la fiesta de la dedicación, que está aquí mencionada en Juan capítulo 10, verso 22. Así que si quiere generarse un autocomentario en su Biblia, si es que le gusta rayar su Biblia, no lo haga si no le guste, pero si quiere anotar ahí en la fiesta de la dedicación que dice acá, es el Hanukkah. Toda la gente lo conoce como el Hanukkah, que se celebra la restauración del templo por Macabeo. Por eso les decía que el libro de los Macabeos es interesante leerlo. Es la restauración del templo por Macabeo en el año 164 antes de Cristo, después de haber sido profanado por Antíoco Epífanes. ¿Por qué también se le llama la fiesta de las luces? Porque dentro de la tradición judía, esto es tradición, no hay un texto bíblico que lo acredite, pero dentro de la tradición judía, cuando fue profanado el templo, todas las luces se apagaron, pero quedó encendida solamente las velas judías, que tiene un nombre, después me pueden recordar el nombre de ese elemento que está ahí en la foto en pantalla. Candelabro, creo que tiene otro nombre, parece, para los judíos, después lo buscamos. Pero quedó encendido durante 7 días, coincidentemente 7 días. Por lo tanto, le llaman también la fiesta de las luces. Por eso celebran ellos el Hanukkah. Y la otra fiesta, que no estaba en el libro de Levítico, es la fiesta de Purim, que esa me estaban preguntando en algún momento. Que la fiesta de Purim está en el libro de Esther. De hecho, todo el libro de Esther finaliza con la fiesta de Purim, que es la fiesta en conmemoración de la liberación del pueblo judío de los medos persas. Por lo tanto, aquí vemos de alguna manera de que tanto el Hanukkah como el Purim no son fiestas que son instauradas por el Señor, por Jehová en este caso, no son del libro de Levítico, no están en el Torá o en el Pentateuco, son fiestas que se instauraron parte de la tradición judía, pero tampoco el Señor las prohíbe como tales, sino que deja que el pueblo también tenga sus momentos de celebración. Al Señor, a Jehová, le interesaban estas 7 festividades, 6 fiestas, una de lamentación. A Jehová le interesaban esas, pero obviamente el pueblo tiene libertad si quiere recordar alguna fecha. Por eso aquí esto es un buen argumento para poder darle a muchos testigos de Jehová, por ejemplo, creo que son las religiones que no celebran cumpleaños, que no celebran el aniversario patrio, por ejemplo, de las naciones, o por ahí algún hermano en Cristo que de repente diga de que no tendríamos que celebrar los cumpleaños ni celebrar nuestras fiestas patrias. La verdad es que los judíos, ellos también celebraban sus festividades, también recordaban sus momentos propios de la historia de la nación, así que nosotros los cristianos no tenemos por qué estar fuera de las festividades que son propias también de nuestra nación. Menorá. Menorá. Mira, mi señora me está soplando que el candelabro le llaman el menorá, así le llaman ellos los judíos. Buen dato ese, pregunta de prueba. Entonces, lo que les contaba, que no tenemos que ser tan estrictos en no celebrar ciertas cosas. Los judíos también tenían sus festividades, también las conmemoraban como tal. De hecho, los judíos se fueron llenando de fiestas a través del tiempo y nosotros también las tenemos. Así que comentar esto, 2 fiestas que sabemos que existen, están en las Escrituras, está el Hanukkah y el Purim, no son de Levítico, son creadas por la nación de Israel, pero por supuesto son permitidas para que el pueblo celebre en estas festividades según ellos estimen conveniente. Muy bien. Esperando no haber sido tan lento y haber sido lo más didáctico posible. Yo me he entretenido mucho estudiando estas fiestas judías. Solamente hemos estudiado 6 de 7, porque en realidad la fiesta del Año Nuevo no la estudiamos, no era necesario leerla, pero ya al haber estudiado estas 4 festividades en profundidad, que la Pascua, resumí, ¿verdad? La Pascua resumí las 3 que están ahí. Yo creo que al menos podemos hoy en día entender mucho más ciertas cosas que suceden en el Nuevo Testamento y entender también por qué suceden de esa forma y cuál es el simbolismo que está detrás de todas estas fiestas. Alabemos al Señor porque la verdad fue en la vida y obra y resurrección de Cristo que no solamente las profecías se cumplieron, sino que también las fiestas judías tuvieron su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.